Ahí va. Si alguien también no puede ver la presentación, avísenme, la dejo de presentar y la vuelvo a cargar. Ok, muy bien. Le estaba presentando a la uva Chardonnay, en pocas palabras, la uva más elegante de todo el mundo. Esta es una uva blanca que tiene origen en Francia, principalmente que donde se da es en la región de la Borgoña en Francia, ¿ok? En esta región francesa se hacen un montonal de tipos. En general en Francia es un mundo completamente de la vitivinicultura. Nos vamos a topar ahí con un montonal de tipos. De hecho, con todos los tipos de vino se hacen en Francia. Hacen demasiado vino, consumen mucho vino y son pioneros a nivel histórico de la vitivinicultura. Entonces, la uva Chardonnay es un ejemplo de este tipo de vinos, ¿ok? Por ejemplo, los que tienen denominación de origen Chablis, los de Montrachet y los Pouilly-Fuissé de este país, que son como ejemplos de vinos de calidad hechos a base de esta uva, ¿ok? También es parte de la mezcla de champán. Son tres uvas que les había compartido la clase pasada, que es la Chardonnay, la blanca, y las otras dos son tintas, que es el caso de la Pinot Noir y la Pinot Meunier, ¿de acuerdo? Y también es parte bueno, un champán que esté denominado Blanc de Blancs, quiere decir que solamente está hecho con la uva Chardonnay. ¿Ok? Entonces, esa también es información importante que requiero que la anoten porque también viene en su examen. Les voy a presentar ahora a la uva Sauvignon Blanc, ¿de acuerdo? Esta es una uva igual de origen francés. De hecho, la mayoría de las uvas son de origen francés. Alguien se tiene prendido por ahí su micrófono, porfa, que me ayude a apagarlo para que no se vicie la comunicación. Este, esta uva se produce en varias partes del mundo en general. Incluso en México también hay vinos hechos a base de esta uva, ¿ok? Pero siempre va a predominar mucho este tipo de uvas en su lugar de origen, que en este caso, pues se da muy bien en el Valle de Loire, en Francia, en Bordeaux, igual en Francia, y principalmente en una región de Bordeaux llamada Sauternes, que se va a dedicar esta pequeña región a la producción de vinos naturales, vinos dulces naturales, hechos por el método de Botrytis cinerea que la vamos a ver el día de hoy un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, es parte de este tipo de vinos, por ejemplo, los que se denominan Fumé Blanc, Oli Fumé y Sancerre. Estos provenientes del Valle del Loire. Jordi Maximiliano. Jordi, levantas tu mano. Jordi, ¿no te escuchamos? ¿No? ¿Alguien escucha a Jordi? No te escuchamos, Jordi. Ok. Jordi. ¿Puedo continuar? De acuerdo. A ver si ahorita puede prender su micrófono, Jordi. De esta región de Sauternes, uno de los vinos más emblema de todo el mundo, hechos por el proceso de Botrytis cinerea, que se los voy a explicar más adelante, es la etiqueta Chateau d'Yquem. Por favor, anótenlo, ¿ok? ¿Con qué uva se hace este vino? Con la uva Sauvignon Blanc. También incluye otras, pero principalmente la Sauvignon Blanc. Y esta es la varietal neozelandesa por excelencia, ¿ok? ¿Qué quiere decir que una varietal sea por excelencia? Pues que en ese lugar va a predominar la calidad a diferencia de todo el mundo. Y varios países, a excepción de México, porque México todavía no es tan grande en vitivinicultura, pues no tenemos todavía como una varietal por Perdón, excelencia. profe, ¿Sí? ¿qué vino dice que se hace con con esta agua? Es el Chateau d'Yquem. Aquí viene la diapositiva. Es un vino muy famoso, dulce natural. Anoten toda esta información. Vino dulce natural, hecho por el proceso de Botrytis cinerea, proveniente de la región de Sauternes, en Bordeaux, en Francia. ¿Ok? Jordi, ahora sí, ¿puedes comunicarte con nosotros? Sí, ahora sí, creo que sí ya.
Muy bien. ¿Qué pasó, Este, Jordi? pues para ver si puede ir un poco más despacio, profe. Es que tengo mucha información que darles. O Tengo sea que ir un que poquito rápido. lo más conveniente es que entonces la lea después. ¿A qué te refieres? Sí, es que, por ejemplo, hay preguntas que me gustaría hacerle porque no le estoy entendiendo, pero va demasiado rápido y pues ya se me pasa la pregunta. De acuerdo. A ver, ¿tienes alguna pregunta anterior? No, pues ahorita ya no, ya se me olvidaron, pero No me digas. sí, ahorita voy a ver si ya, ahorita pues ya le levanto la mano y ya le pregunto. Ok, de hecho es que viene mucha información tan solo hablando de uvas. Se las estoy así dejando, pero bien, bien, bien pequeña la información de cada uva. Entonces, prácticamente esto que les estoy mencionando, de que viene en la diapositiva, es lo que necesito que anoten y que se aprendan muy bien de cada uva. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda con respecto, ya que después que lo lean o pasando a las clases, sin problema me pueden decir. A ver, le estaba explicando entonces de la valía, sí, perdón que vaya muy rápido, en estas tres clases principalmente voy demasiado rápido porque es muchísima la información que debo de darles. Trataré de ir un poquito más despacio, para que quede bien entendido, porque también si voy rápido y no entienden, de nada me sirve. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es una varietal por excelencia? Les digo que cada país tiene una varietal por excelencia, excepto México. México, que es un país vitivinicultor, pues todavía no tiene. Se caracteriza a lo mejor por vinos hechos copage o que son ensamble, que quiere decir que tienen como varios tipos de uva, pero que no tenemos una uva en particular que prolifere demasiado bien en el país como ser una varietal por excelencia. Pero en el caso de Nueva Zelanda, pues es la Sauvignon Blanc, ¿de acuerdo? La que mejor sí, la que mejor se da para la obtención y la elaboración de vinos, ¿ok? Y otra uva importantísima, que ya se movió la imagen, es la Cabernet Sauvignon. Esta es prácticamente la uva tinta, madre de todas las tintas del mundo, ¿ok? También es una uva francesa proveniente de Bordeaux también, de la región de Burdeos en Francia. Esta también es una uva que se planta en todo el mundo prácticamente, en todos los países que producen vinos, seguramente tienen una Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque es una uva que se adapta muy bien a cualquier tipo de clima, a cualquier tipo de suelo y a distintas condiciones que hay en el ambiente. Entonces, por eso ayuda mucho a que se dé en distintas regiones. Y obviamente, dependiendo de todos esos cambios que tiene, pues va a comportarse de manera distinta. Pero en general es una uva que tiene bastante carácter entre sabor, colores y aromas, ¿ok? Entonces, todo lo que esperamos de una Cabernet Sauvignon casi siempre es intensidad, ¿de acuerdo? Y si vemos un vino que está hecho simplemente con esta uva, que no incluye ninguna otra, pues vamos a empezar a imaginar que tiene bastante carácter. ¿A qué me refiero? Con carácter. Pues sabores intensos, por ejemplo, alta acidez, alta tanicidad, incluso puede llegar a tener salinidad. Lo que sí no va a contar es con dulzura, ¿de acuerdo? Me está sacando, me está sacando, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, sí lo escuchamos. Ah, Sí, perdón, profe. Sí, profe. me estaba sacando de la, Sí, de profe. la, de la sala, perdón, ok. Eh, y la Cabernet Sauvignon es parte de las principales uvas que se cosechan en Burdeos. Por eso es parte de una mezcla que se llama la mezcla bordalesa o bordolesa, ¿ok? Que también va a incluir en total son 5, por favor anótenlas, se las voy a mencionar. Es la Cabernet Sauvignon, la uva Merlot, se escribe Merlot, pero la T no se pronuncia. Merlot, Cabernet Sauvignon, Merlot, la Cabernet Franc, aquí viene por ejemplo la diapositiva, la Cabernet Franc, la Malbec y la Petit Verdot. Se escribe Petit Verdot, ¿ok? Las T's en las palabras francesas no se pronuncia, ¿ok? En el caso de Cabernet, no se pronuncia Cabernet, es Cabernet, ¿ok? Cabernet Sauvignon. Muy bien.
Esta es una uva que se dio gracias al injerto de 2 uvas principales. Leonardo Toledo. Chef, ¿estas 5 qué son? Ok. Es la mezcla bordalesa. ¿Ok? Gracias. Son las principales uvas tintas que se van a cosechar en Burdeos. Jordi. No, nada, era para la misma pregunta que acaba de hacer el compañero. De acuerdo, muy bien. Mezcla bordalesa. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot. ¿De acuerdo? La Cabernet Sauvignon proviene del injerto de 2 uvas, ¿ok? Que es la Cabernet Franc y la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc que ya la vimos. La Sauvignon Blanc, ¿cómo es en general? Tiene una carga de intensidad fuerte. Para ser una uva blanca es bastante fuerte, ¿ok? ¿Y cómo es la Cabernet Franc? Esta es una uva que tiene bastante elegancia. ¿Qué me refiero con elegancia? Tipos de aromas que son bastante complejos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo nos vamos a referir a un aroma de lo simple a lo complejo? Cuando los aromas son simples, son más referentes a la naturaleza, como frutas, flores, cosas que son más naturales. Y cuando nos referimos a aromas un poquito más complejos, nos topamos con aromas que tienen una complejidad en sí, ¿no? Como puede ser las especias, como puede ser la madera, aromas tostados, etcétera, ¿no? Que tengan como otra personalidad en particular, ¿de acuerdo? No solamente de la que obtenemos de la naturaleza. Entonces, se fusionan esos 2 mundos, ¿no? Intensidad y elegancia. Y así es como obtenemos a la Cabernet Sauvignon, que es prácticamente una uva que vamos a encontrar en todo el mundo. Es la uva que se utiliza para la producción de vinos, Rosé d'Anjou, igual en Francia, tiene una maduración tardía. ¿Qué quiere decir esto? Que tarda en madurar, pero esta maduración que es tardada, obviamente va a hacer que le aporte demasiado a la uva. Es por eso que tiene bastante intensidad y bastante carácter. Y son vinos, los que se hacen con esta uva, muy aptos para el envejecimiento. ¿Por qué? Porque tiene propiedades de tanicidad, tiene propiedades de acidez, ¿sí? Tiene amargura, todo este tipo crea bastante alcohol, por ejemplo, también. Todo este tipo de características en los vinos aporta longevidad. No todos los vinos están hechos para envejecerse. Creo que ya se los había comentado la clase pasada. No todos los vinos se pueden envejecer, pero hay vinos que sí están hechos para guardarse bastante tiempo. Y pues uno de los vinos que puede ser más óptimo para guardarse son los que están hechos a base de la uva Cabernet Sauvignon. Implica demasiadas cosas también detrás, no solamente porque sea Cabernet Sauvignon, lo podemos guardar 15 años. También tiene que ver el proceso, tiene que ver cómo lo cuidaron en el campo, un poquito de lo que ya habíamos visto. Del parte tiene también que ver con lo de su tarea del ciclo vegetativo. Ahorita lo vamos a ver, pero todo es un conjunto de características que tenemos que tener en cuenta para la obvia guarda de los vinos, ¿de acuerdo? No solamente así como de, voy a guardar este vino porque es Cabernet Sauvignon. ¿Ok? Tiene muchas cosas que ver y la vamos a ir viendo poco a poquito para que la vayan entendiendo. La parte de tarea que es el ciclo vegetativo de la vid. Prácticamente no tiene un inicio como tal o un fin, ¿sí? Porque es un ciclo. Es un ciclo que va a terminar y empezar, a terminar y empezar todo el tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a marcarlo como un inicio a la parte del letargo. ¿Por qué? Porque es la parte donde está descansando y prácticamente se cree que no pasa nada. Pero en el hemisferio sur, el letargo se da entre diciembre, enero, incluso puede llegar hasta febrero. Era lo que nos comentaba María Fernanda, si no me equivoco, de que no hay exactamente una fecha en específico. Puede haber un lapsus de tiempo y con eso va a depender también del tipo de uva. Por ejemplo, en la Cabernet Sauvignon sabemos que es de maduración tardía. Pues entonces va a ser como de las últimas que vamos a cosechar, ¿ok? Hay una uva, por ejemplo, que se llama tempranillo, que su maduración es pronta, por eso se llama tempranillo, porque madura tempranamente. Entonces, va a depender también de cada tipo de uva en particular,
de cómo va madurando, de las horas sol que le había practicado, del riego, de todo va a tener que ver con esto, ¿no? Pero más o menos se da en ese lapsus de tiempo, ¿ok? Que es prácticamente en el caso del letargo en el invierno, ¿de acuerdo? Tiene 6 meses de diferencia y pues prácticamente va a ser de diciembre a enero a febrero, dependiendo, ¿no? Si estamos ahí por ahí con el tipo de uva que estemos manejando. Después, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, continúo con el letargo. En esta parte del proceso vegetativo de la vid, pues la vid no tiene nada, parecen simplemente un tronco seco o muerto que no tiene ni hojas ni racimos, no tiene nada, ¿ok? Pero en esta fase del ciclo, la vid aprovecha para echar raíz, ¿ok? ¿En qué ayuda esta parte? Obviamente al descanso. Al descanso, echar raíz para buscar agua y aprovechar un poco más de los nutrientes de la tierra. Y después, cuando va a terminar el letargo, el viticultor requiere de hacer una poda, ¿ok? Va a hacer una poda en los pulgares. ¿Para qué? Para que vuelvan a crecer sarmientos y de esos sarmientos crezcan hojas, zarcillos y racimos. Ahorita que veamos también la anatomía de la vid, lo van a entender un poquito mejor. Se hace una poda y en esa poda, donde se hizo el corte, cuando va a entrar la primavera, la vid va a soltar una savia, ¿ok? Que se le llama lloro. Seguro también debe estar por ahí en las fases de su ciclo que realizaron en su tarea. Que esta es la que nos va a avisar de que ya va a estar lista para empezar a dar los primeros brotes, ¿ok? Entonces se va a dar el proceso de brotación. ¿Qué va a hacer? Van a empezar a salir principalmente los primeros zarcillos. Los zarcillos, bueno, ahorita se los voy a platicar cuando veamos la anatomía de la vid, para que se entienda mejor. Pero prácticamente es una rama que va a sostener los sarmientos. Los sarmientos van a sostener los racimos, las hojas y unos como tornillitos que es donde se agarra la vid, porque es una planta trepadora. Estos tornillitos se llaman zarcillos, ¿ok? De ahí van a crecer. Y pues se van a dar los primeros brotes de todo esto que les estoy mencionando. Después se va a dar lo que es la foliación, ¿sí? En la foliación ya empiezan a crecer bien las hojas, ya se empiezan a formar a veces un poquito de florecitas, ¿no? Chiquitas. Están los zarcillos que están buscando agarrarse para trepar, ¿ok? Entonces se va a dar lo que es la foliación. Ya que está foliada prácticamente con este follaje de prácticamente que es hojas en general, todo es verde, va a empezar a darse lo que es la floración, que son pequeñas, muy pequeñas florecitas que van a venir en conjunto, ¿sí? Hagan de cuenta que aparece así un conjunto de florecitas muy pequeñas, que gracias a los vientos, a las abejas, a las moscas, todo eso, se van a polinizar entre ellas, ¿ok? Ya que son hermafroditas. Y cada flor polinizada se va a convertir en una uva, ¿ok? Esa florecita polinizada, cada una se va a convertir en una uva. Y después va a empezar a darse lo que es el racimo como tal, ¿de acuerdo? Que es la fructificación. Ya cuando se empiezan a crecer lo que son las uvas, es el proceso de fructificación. Cuando ya las uvas crecen, va a llegar un punto en el que van a empezar a cambiar de color al color final que van a tener, ¿ok? Por ejemplo, las uvas tintas van creciendo verdes, ¿sí? Pero poco a poco va a llegar al proceso del embero, que es el cambio de coloración, que ya va a pasar directamente a la última fase de la maduración, ¿ok? El embero ya te va diciendo que ya casi está lista para empezar a madurar y solamente planificar la vendimia para cortar la uva, etcétera, etcétera. ¿Ok? Terminando el embero, se da lo que es la maduración. ¿Ok? Ya la maduración completa ya va a estar lista, ya va a tener los niveles de azúcar que requiere el vitivinicultor, va a tener el color deseado, el tamaño de uva deseado, etcétera. ¿Ok? Ya es lo que la uva óptima ya para la vinificación. Entonces, el viticultor requiere hacer la planeación
para llevar a cabo entonces la vendimia. La vendimia, que es cuando nosotros vamos a cosechar la vid, ¿ok? Ya para llevarla a la bodega y hacer vino con ella. Cuando cortamos ya todos los racimos, ya pasó la vendimia, va a llegar un momento en el otoño en el que las hojas, los zarcillos y los sarmientos se van a secar, se van a tornar de color, pues sí, ocre, ¿no? Que se secan y se caen al suelo. Ese proceso se llama senescencia y es cuando nos indica la vid de que ya está lista de nuevo para pasar al descanso. ¿Ok? Prácticamente ese es todo el ciclo vegetativo de la vid. Tiene distintas fechas. Hay unas que están unas sobre otras. Si lo pueden ver, por ejemplo, en el caso de la floración, ¿sí? Puede entredarse entre lo que es entre febrero y marzo en el caso del hemisferio norte, ¿sí? Entre esos meses, pero puede llegar incluso a extenderse unos días más o incluso puede ser unos días menos, porque va a depender también mucho del entorno. Entonces es como un estimado, pero por ejemplo, la vendimia siempre se da en lo que es a mediados del verano y principios del otoño, ¿ok? Que en este caso es en septiembre, de agosto, principalmente septiembre, incluso puede llegar hasta octubre, dependiendo siempre del vino que vamos a manejar, pero es importante que ustedes vayan conociendo como el rango de tiempo que se espera de cada una de las fases, que no siempre es exacto. Eso sí, no siempre es exacto como lo que nos comentaba María Fernanda, que ella buscaba la información en varias partes y no tenía como un dato como tal, porque es también cambiante, es una planta, ¿no? No todas las plantas se comportan de la misma manera. Los seres vivos son completamente distintos en general. ¿Ok? Entonces es importante, los que no entregaron su tarea, por favor, básense en esta, pero que esté bien completa y poco texto, ¿ok? Bien hechecita su línea del tiempo. Y pues nada más. ¿Tienen duda? Me va alzando su manita. Julio. ¿Qué pasó, Julio? Yo tengo una duda. ¿Me Sí. podrías repetir qué es la senescencia? La Eso no lo senescencia, entendí. claro que sí. Sí. Es este proceso en el que se secan las hojas, prácticamente, que van a tornarse de verdes a colores ocre, ¿no? Como marrones, se secan y se caen. Esa es la senescencia. Ahorita lo vamos a ver también en una diapositiva. ¿Ok? Gracias. De nada. Les voy a hablar un poquito de la expansión vinícola. No quiero meterme mucho en este rollo de la historia, simplemente es para que lo conozcan y más o menos sepan por qué hay vino en ciertas partes del mundo y por qué en ciertas partes del mundo no lo hay. ¿Ok? Todo empieza a partir es un estimado como del 8000 antes de Cristo, se dan los primeros indicios de la vid, que es la vitis vinífera, la que se utiliza para la producción de vino, ¿ok? Esto en Mesopotamia y en China, ¿ok? Va a consecuentar después a la cultura egipcia. A ver, por aquí tiene unas flechitas esto. Para que lo vean bien en el mapa, aquí. ¿Ok? Lo que hoy es Irak, ¿de acuerdo? Ahí, de los tiempos más antiguos, se tiene vestigios, por ejemplo, en vasijas y en algunos murales, de que ya ellos producían vino, ¿ok? Obviamente no es el vino como el que producimos el día de hoy, pero era un fermentado hecho a base del mosto de la uva, ¿ok? Y también en China había algunos indicios de esto. Ya hacia el año estimado entre el 4000 y 3000, va a consecuentar a la cultura egipcia, ¿ok? Entonces va a pasar como del Medio Oriente hacia estas partes un poquito ya de África del Norte, y lo que va a empezar a rodear toda esta parte que es el mar Mediterráneo, ¿ok? Que como ya lo vimos, pues tiene el mar Mediterráneo el clima idóneo para la producción de la vid, ¿ok? Se va después a pasar hacia poco a poco, es que no sé cómo poner las fechas, hacia Grecia, ¿ok? Donde los griegos avanzan en técnicas de vinificación y le agregan, por ejemplo, algunas especias para hacerlo un poquito más longevo, ya que se echaba a perder muy rápido el vino. Y ellos le atribuyen
estas prácticas del consumo del vino a su dios Dionisio. ¿Ok? Anote nada más de Grecia. Ellos creían que el dios que les había enseñado a la vinificación a los hombres fue el dios Dionisio. ¿Ok? Y pues poco a poco, gracias al comercio en el Mediterráneo, va llegando a la cultura romana, ¿sí? Donde los romanos le atribuyen a su deidad Baco, ¿ok? Entonces el dios del vino era Baco para los romanos y para los grecos Dionisio. Es tan importante esta onda de la vinificación que todas las culturas lo han sabido aprovechar, incluso cuando va pasando los años, ya después de Cristo, pues la iglesia cristiana lo empieza a utilizar para las misas, atribuyéndole que es la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces tiene un auge muy importante gracias a la religión y pues va mejorando cada vez poco a poco los procesos de vinificación, del cuidado del viñedo, etcétera, etcétera. Y pues en este tiempo ya prácticamente este es un alimento de primera necesidad en toda esta región. ¿Ok? Poco a poco se va, ¿okay? Ahí está en toda esta parte de Francia, España, Portugal, etcétera, gracias a la religión. Poco a poco se va a hacer mucho más grande la extensión de la vinificación gracias al descubrimiento de América, donde de Europa va a pasar la vid a América, principalmente llegando a México, y poco a poco se va a extender hacia territorios aledaños, hacia el sur, llegando hasta Chile y Argentina, donde en Mendoza es donde tiene un gran fuerte auge en la antigüedad. ¿Ok? Astrid Flores. Profe, Astrid. tengo algunos problemas con mi internet y no sé si estoy ocupando mis datos, pero no sé si todavía tenga suficientes datos para seguir en la clase. No te preocupes, Astrid. Si tienes problemas y te saca de la sala, por favor revisas la grabación. ¿Ok? Sí, Deyanira. profe, gracias. Gracias a ti, Astrid. Deyanira. Profe, estaba comentando que de Europa llegó a América, pero de ahí ya no apunté. Llegó a México y después. Después se fue poco a poco, llegando a territorios aledaños, llegando hasta Chile y Argentina, que fue donde tuvo un auge también fuerte la parte de la vinificación. ¿Por qué? Porque las plantas dieron muy bien en estas regiones. Entonces, poco a poco se va marcando en el planisferio ciertas regiones donde se va dando la vinificación. ¿Por qué? Porque tiene el clima y el suelo idóneo para la proliferación de la vid. ¿Ok? Poco a poco, y así va a pasar los años hasta que llega a territorios demasiado aledaños, como el caso de Australia, de Nueva Zelanda e incluso Sudáfrica, que hoy en día son países muy importantes hablando de vitivinicultura. ¿Ok? Si se dan cuenta, hay regiones específicas en el planisferio, ¿sí? Hay una norte y una sur. Y a esas regiones las conocemos como la franja del vino, que de hecho son dos franjas del vino, una norte y una sur. Anoten por favor, estas franjas se encuentran en las latitudes 30 y 50 al norte y 30 y 50 al sur. ¿Ok? Entonces prácticamente en todos estos países que atraviesa esta franja, Leonardo, ¿te escucho? ¿Me puedes repetir otra vez? Claro que sí. Por favor. Entre los grados 30 y 50 al norte e igual 30 y 50 al sur. Muy bien. En estos países es donde mejor prolifera la vid. ¿Por qué? Porque tiene el clima para poder, para que pueda crecer la vid. La vid les comentaba que es una planta bien caprichosa, bien necia, que le gusta que la maltraten, pero que también le gusta que la cuiden. Y no sé si odiarla o quererla, pero creo que la quiero más de la que la odio porque realmente el producto es fascinante. Por ejemplo, vemos que México es un país vitivinicultor, pero realmente lo que atraviesa de la franja de México, del vino a México es muy poco. Es simplemente una pequeña región al norte en California y en Coahuila, ¿ok? Lo que toca realmente lo que es la franja del vino en México. Pero ¿qué creen?
¿Sí recuerdan este tema de lo que les había comentado de mesoclimas y de microclimas? Pues eso es lo que va a ayudar que en otras regiones de México, por ejemplo, perdón, se lleve a cabo la vinificación, como es en el caso de Querétaro, de Zacatecas, Guanajuato, incluso en San Luis Potosí también hacen un poco de vino. ¿Por qué? Gracias a los microclimas, que dan estas características necesarias para que crezca la vid. Entonces, así pasa, pero generalmente nada más en la franja del vino es donde está idóneo el clima para poder plantar la vid. ¿Cuáles son los países que están dentro de la franja del vino? Pues se van a dividir en dos grandes grupos, lo que es el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Prácticamente el Viejo Mundo es toda Europa, ¿sí? Ya que ellos vienen haciendo vino desde tiempos antiguos, ¿sí? Y el Nuevo Mundo, pues es el resto de los países que no están dentro de Europa, pero que hacen vino, ¿ok? Viejo Mundo, obviamente, toda Europa, y les comento países muy importantes como son Francia, España, Portugal, Alemania, Italia, y de los siguientes, pues ya son menos, pero que también producen vino, ¿ok? Y de los países del Nuevo Mundo, ahí sí va a abarcar de más continentes aparte de América, y pues se hacen principalmente de los principales productores en América, Argentina y Chile, ¿ok? Y Estados Unidos, perdón. Argentina, Chile y Estados Unidos. Pero sabemos que también se hace vino en Uruguay, en México, incluso en Brasil, que no está dentro de la franja del vino, tiene unas pequeñas regiones, perdón, para la producción de vino, ¿ok? También se va a remontar a países de África como Sudáfrica, y en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, ¿ok? Que son países también importantes hablando de vitivinicultura. Entonces prácticamente se va a dividir esto en dos grupos. Europa, que es el Viejo Mundo, y el resto de los países que hacen vino, pues el Nuevo Mundo, incluido México. Está como sencillo ese tema. Ahora vamos a conocer lo que es la vid, ¿sí? La vid se produce de la planta en general llamada vitis, que hay distintos tipos de vitis, ¿de acuerdo? De varios tipos de vitis se puede producir vino, pero la que mejor se utiliza para esta producción es la vitis vinífera. Como en el caso de las otras vitis, como puede ser la labrusca, la riparia o la rotundifolia, son variedades un poquito más salvajes o silvestres, pero que también tienen una utilidad para la producción de vino, sobre todo para crear injertos. Y ahorita que veamos las enfermedades, vamos a ver por qué es necesario crear injertos, ¿ok? Pero la que se va a utilizar para la producción en general de vino va a ser la vitis vinífera. Y de ahí pues van a trascender todavía muchísimo más especies, como las que hemos visto ahorita, que ya vimos, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, ya vimos la Sauvignon Blanc, vimos la Cabernet Franc, vimos, les hablé un poquito de la Merlot, que después les voy a hablar un poquito más, porque es una uva importante. Y de ahí se van a extender un montonal de especies, son aproximadamente como 6,000. Pero, obviamente no todas son tan conocidas, hay unas que son muchísimo más importantes en general. Ok, vitis vinífera, y de la vitis vinífera, dependiendo la especie, va a ser también el tipo de vino. Y pues la vid es esta maravillosa planta, se las presento, ya que la vamos a conocer a partir de ahorita de una manera ya más íntima. Les comento que esta planta pues produce este producto maravilloso que es el vino, y pues vamos a ver un poquito de las características de la vid, ¿sí? Los nombres de las uvas de vitis vinífera, la mayoría son europeas, ¿sí? Principalmente en países como Italia, Francia, España y Alemania, ¿sí? Entonces, muchos de los nombres son de este tipo de idiomas, ¿no? Que van a estar en francés, en italiano, unas en español y otras incluso en alemán. Es una planta de temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dar el fruto una vez al año, ¿sí? La vid es una planta trepadora con frutos carnosos y jugosos, y todas cuentan con semillas. Por ejemplo, no sé si han visto cuando estamos festejando, perdón,
Me quedo sin batería un momento. Ok. Que venden, por ejemplo, uvas sin semilla cuando estamos celebrando Año Nuevo y todo eso. Pues sí tienen semillas, solamente que son semillas muy pequeñitas que no son tan perceptibles a la sensación, pero sí tienen semilla. Entonces todas las uvas tienen semilla, ¿ok? Depende también el tamaño. ¿Qué más dice? Son de color, el color de la pulpa es de tonalidades claras, ¿ok? La que va a dar el color a los vinos va a ser la piel, ¿ok? Y esto va a ser gracias a una maceración que vamos a hacer entre el jugo y las pieles. Ya cuando veamos el proceso de vinificación lo van a entender mejor. Esta pulpa puede variar de distintos matices y colores, dependiendo de la especie de uva con la que estemos tratando, ¿no? Puede pasar del amarillo pajizo o muy claro a un verde, a pasar a una roja completamente, una violeta, etcétera, ¿ok? Pero en general, pues son uvas que tengan pulpa de colores un poquito claros, ¿ok? La textura es blanda, compacta y gelatinosa. Creo que todos conocemos una uva, pero hay unas que son un poco más carnosas, hay unas que tienen la piel más gruesa, hay unas que son más pequeñas, hay unas que son como alargadas. Entonces, todas también son distintas entre ellas. Son de diferentes tamaños de racimos, entre grandes, pequeños y medianos. Y de los sabores y aromas, ok. Ok, para entender esta parte de los sabores y los aromas, vamos a entender un poquito del tema de los aromas. Cuando estamos hablando de aromas, va a haber un tipo de aromas que son en el vino los primarios, ¿ok? Los aromas primarios provienen de la uva, ¿ok? ¿Y cómo son los aromas primarios? Son aromas a frutas, aromas a flores, a vegetales, tal vez a hierbas, ¿no? Tal vez a frutos cítricos, frutos tropicales, todo lo que venga de la naturaleza es tipo de aromas y sabores que nos va a aportar directamente la personalidad de la uva. Por ejemplo, la Cabernet Sauvignon tiene una personalidad en aromas como de pimiento morrón verde, zarzamoras, de frambuesas, a veces tiene un toque picante como de pimienta, ¿sí? Entonces, ese tipo de aromas que son más naturales son directamente de la uva, ¿sí? Por ejemplo, la Chardonnay tiene aromas florales, como qué tipo de flores, flores blancas, ¿no? Entonces, ese tipo de aromas son los que vamos a encontrar directamente en la uva. Después les iré comentando un poquito más acerca del resto del tipo de aromas. ¿Cómo es la forma de las uvas? Pues es bien variada, ¿no? Les comento que son unas chiquititas, ¿no? Bien chiquitas, unas que son bastante grandes, unas que son alargadas, que parecen así como platanito. Va a cambiar dependiendo el tipo de uva de la que estemos hablando. Vamos a hablar de la anatomía de la vid. Este es un tema que siempre en todos mis grupos yo les digo que lo dibujen. Creo que es para mí es una de las mejores formas en la que tú puedes estudiar las partes de la anatomía de la vid. ¿Por qué? Porque sí viene en el examen y viene pesado este tema, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando hace muchos años todo este tema de la vitivinicultura y el campo y todo eso, pues así fue como lo aprendí, ¿no? Yo hice mi dibujo, se los presento. No soy un gran artista, les soy sincero, pero me ayudó a aprenderme las partes de la anatomía de la vid, ¿no? Hice como mi vid, la fui dibujando, le puse ahí colorcillo y todo, y también la del racimo, para que conozcan desde lo grande a lo pequeñito de la vid, porque todo esto tiene que ver en sí con todo lo que estamos hablando de los vinos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se da esto de la anatomía de la vid? Entonces, yo les recomiendo que hagan un dibujo, les dejo esta diapositiva para que se basen y les voy a explicar un poquito de las partes, ya para que vean también cómo se da lo del ciclo vegetativo de la vid. Está dentro de la tierra lo que es la raíz, ¿sí? De ahí se va a desprender lo que es el tronco. Para que tú puedas obtener uvas para la vinificación, va a depender también del tipo de uva que lo estés manejando,
pero ese tronco debe de madurar ciertos años, ¿no? Hay unos que tienen que pasar 10 años de madurez para poder obtener la primera vinificación, hay unos que menos, hay unos que más, ¿ok? Entonces, debe ser un tronco, pues, un poquito longevo, ¿ok? De ahí se van a desprender lo que son los brazos, del tronco van a salir los brazos. Ujú. Y de los brazos se dan lo que son los pulgares, ¿sí? Si ven ahí, tiene una flechita. Alejandra Isabel. Disculpe, profesor, es que a mí me sigue apareciendo las formas de las uvas. No sé si está proyectando. Sí, a ver, me voy a mover de diapositiva y a ver si ya la ves. Listo, Dice anatomía de la vid. Perfecto. Ya, gracias. Muy bien. Entonces está la raíz, el tronco, de ahí se desprenden los brazos y de los brazos los pulgares. En los pulgares es donde van a crecer los sarmientos, que es lo que les comento, que es esta rama que va a crecer larga y que va a sostener lo que son los zarcillos, que son estos como tornillitos de donde se agarra la vid, los racimos y las hojas. ¿Ok? Es como básico, pero a veces cuesta un poquito aprenderse todas las partes. Es importante. ¿Recuerdan que les hablé del letargo? Pues cuando termina el letargo, antes de que empiece la primavera, es necesario hacer la poda de los zarcillos, ¿ok? Y van a dejar solamente lo que son los pulgares. En los pulgares es donde se da el lloro. Alondra Almaraz. Profe, ahora yo soy la que ve las formas de las uvas y no lo que está explicando. Ok, me adelanto y me regreso a ver. ¿Ya se ve? No. No, a ver, me muevo otra vez. Si no, ahorita la dejo de presentar y la vuelvo a cargar, no importa. A ver ahí. No, profe. Ok, no te preocupes. La quito y la subo de nuevo. Necesito que lo vean. A ver, un momentito. Ahí va. Entonces yo les recomiendo que hagan un dibujo. Estoy seguro que, bueno, esa es como una forma de la que yo lo aprendí muy bien. Alejandra. Sí, profe, esto sería parte de la tarea para nosotros para estudiar. Vamos a entregarlo. Esto no. Esto es para que ustedes nosotros. se ayuden. ¿Sí? Vale, Porque sí perfecto. viene pesado el tema. Por eso les recomiendo mucho esta parte. Vale, ¿Ok? gracias, profe. Sí, que lo tengan bien aprendido. Lo que es esto de la anatomía de la vid y la anatomía del racimo, que ahorita se los voy a presentar también. Ahí va cargando, tarda un poquito porque está un poco pesada. Ya sé que voy un poquito rápido, pero es que es un montonal de cosas que tenemos que ver. Y se me acaba el tiempo muy rápido. Llevamos 1 hora. Ahí va cargando. Muy bien. Estas podas también ayudan a que la vid tenga la forma que el viticultor desee. ¿Para qué? Para que también, si va a ser como vendimias mecánicas, pues que tenga la forma que él desea para que pueda pasar, por ejemplo, sus máquinas, ¿no? Y que no vaya a matar a las vides. O, pues, si por ejemplo, hace vendimias que simplemente son a mano, pues no es tan necesario, ¿no? A ver, ya deben de ver la presentación. Voy a llegar a donde nos quedamos. Formas de las uvas, anatomía de la vid. Todos deben de verla. Si alguien que no, me dice. ¿Ok? De cualquier manera, hoy les subo estas presentaciones. Hoy vamos a terminar de ver el tema de viticultura. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la raíz. ¿Para qué sirve la raíz? Este es el anclaje que tiene la planta a la tierra. Se afianza la tierra para que no se desprenda la planta prácticamente y que no se muera, ¿no? Se encarga de una parte de la absorción de nutrientes, ¿sí? También reserva agua y nutrientes, ¿ok? Porque no siempre va a tener agua la vid. Entonces también se encarga de buscarla en el subsuelo y de almacenarla para cuando la necesite. De la producción de sustancias para su crecimiento, y la raíz crece en el invierno, que es cuando se da principalmente el proceso de letargo. Crece hacia abajo
y pues va buscando agua, va buscando también nutrientes. Y las raíces suelen ser portainjertos. Principalmente los injertos son de especies silvestres, como ya se los había comentado, para evitar que algunas plagas se coman la raíz, a la planta desde la raíz. ¿Ok? Ahorita las vamos a conocer. ¿Cómo obtiene el agua de la raíz? Dependiendo del tipo de riego, ¿sí? Que prácticamente son 3 los principales. El de temporal o secano, el que es por goteo y por microaspersión. El temporal o secano es el que se da simplemente por la gracia de la lluvia, ¿no? El que es por goteo, que va a simplemente alimentar con poca cantidad de agua cada una de las vides, y la que es por microaspersión, pues va a ser la que, así como esos aspersores que son los que ponen para regar la vid. Vamos a ver cómo son las características de estos 3. El temporal o secano va a depender únicamente del agua que cae del cielo, ¿ok? Va a depender también de, por ejemplo, si nuestro viñedo está cerca de un manto acuífero, ¿no? A lo mejor de un río, de un manantial, de un lago, etcétera, para poder obtener agua. Pero de no ser así, pues simplemente va a depender del sentido de la lluvia. No todos los lugares tienen esta virtud, ¿no? De que simplemente por la lluvia se alimenten. Ya que pues hay, por ejemplo, vamos a irnos aquí a México, ¿no? En Coahuila, pues no hay muchísima agua, ¿no? Y la vid requiere de bastante agua para la producción de uvas. Entonces, pues tiene que optar por otros métodos, como por ejemplo en el caso del goteo, que en general, para todos los vinos de buena calidad, se da este tipo de riego. ¿Cómo es? El agua se conduce a presión por tuberías y luego por mangueras que van a correr en hileras por todo el cultivo, ¿sí? Y va a caer simplemente gotitas en unos pequeños surcos donde se encuentra la vid. ¿Para qué? Para simplemente aprovechar el agua, porque hay lugares que no la tienen. Entonces la tienen que priorizar, ¿de acuerdo? No va a mojar la totalidad del terreno, simplemente el área donde se encuentra la vid. No moja las hojas, por lo que no es tan exigente en el tipo de calidad de agua. O sea que puede tratarse de aguas que son, de estas que son como de canal, pero que pasan por un tratamiento, ¿no? No tiene piezas móviles y es de fácil mantenimiento. Tiene una gran uniformidad con respecto a que todas las vides tengan como la misma cantidad de agua y es preferente para los climas que son secos. El viticultor se va a encargar de cuando es este tipo de riego por goteo, de que le caiga principalmente a la raíz y va a aportar 1 litro de agua cada 2 días a cada surco de vid, ¿ok? Para alimentarla. Esto es un aproximado, pero es lo que requiere de la vid para la producción. ¿Deyanira? Profesor, una pregunta en lo que está comentando del agua. ¿Esa es la cantidad, solamente no puede ingerir más o no puede haber más? ¿Es un estimado nada más? Sí, por ejemplo, puede obtener más como cuando se trata de la lluvia, ¿no? Pero imaginen, si ustedes le dan demasiada agua a la vid la aprovecha y se la manda a las uvas. ¿Y qué vamos a obtener? Uvas con demasiada agua. Entonces, nuestro vino va a ser como muy suave o no va a tener bastante potencia, ¿ok? Va a quedarse así como abajito entre sus colores, sus aromas y sus sabores. Si le aportamos más agua, eso es lo que va a pasar. También le va a dar más agua a las uvas. ¿Ok? Entonces, recuerden que a la vid le gusta también que la maltraten. Y parte de ese maltrato es a veces que se quede con un poco de sed. ¿Para qué? Para que el agua que obtenga la va a almacenar también. Una forma de almacenarla es la creación de uvas. Y entonces, esas uvas que no tienen demasiada agua van a ser altas en nutrientes. Y eso ayuda a los vinos que son de buena calidad. Entonces, de que sí les pueden poner más agua, les pueden poner más agua. Pero cuando estamos tratando de cultivo de vid para vinos de buena calidad, pues lo óptimo es simplemente darle el agua que necesita y nada más. ¿Ok? ¿Para qué queremos que nos dé demasiada
demasiada uva y uvas con demasiada agua, si el vino va a ser, no va a tener personalidad, va a estar muy acuoso, ¿no? Va a estar no va a tener mucho sabor. Entonces, por eso también es esta parte de priorizar el agua y que simplemente le dé lo que necesita y nada más, ¿ok? Pero de que les puede dar, les puede dar. Hay vinos que no son de muy buena calidad y eso es lo que hacen en el campo, ¿no? Un montonal de agua. Y sacan mucha uva y sacan uvas grandotas y todo, pero no va a dar buen resultado al producto final, ¿no? Pero si tenemos un vino que es de buena calidad, que lo queremos hacer de la mejor manera, le damos poquita agua, la que necesita nada más, y para que tengamos uvas chidas, ¿no? Bien maduritas. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Cómo están las mangueras, y va a pasar este goteo en cada uno de los surcos de la vid para alimentarla del agua que necesita y ya. Sergio Moreno. Sí, profesor, es con relación a lo que decía la compañera. Ajá. Si tenemos un riego mayor a lo que es a la vid, podríamos tener lo que son los vinos suaves, o sea, no son tan amargos, por así decirlo. Sí, pero por ejemplo, ese tipo de vinos suaves no tienen mucha longevidad, entonces tienen que ser como de pronto consumo también, ¿no? Puede ser, no sé si conozcan o han trabajado, ahorita que están estudiando gastronomía, pues varias de las recetas requieren de vino, ¿no? Pues no vamos a ponerle también a la comida un gran vino para cocinar. Entonces hay vinos que se hacen como para pronto consumo, como es el caso de estos que vienen en Tetra Pak, o estos que no son de alto costo, que es más tener simplemente un vino como para coctelería, para clericot, para todo eso, que que ahí sí le van a echar un montonal de agua y toda la que caiga del cielo, y si tienen un manto acuífero cerca, pues la miel que tienen ahí para que dé mucha uva y mucha cantidad de vino al final, ¿no? Pero no va a tener ni bastante acidez, ni bastante cuerpo, ni alcohol, ni nada. O sea, va a ser un vino que va a quedarse bajo en todo, ¿de acuerdo? Jordi, Maximiliano. Jordi. No te escuchamos, Jordi, otra vez. Jordi. Chin. Jordi. No te escuchamos. Perdón, profe, ya. Es que se Ok. trabó ¿Cómo se determina cuando la vid necesita ser regada por riego o por goteo? Principalmente dependiendo de tu acceso al agua, ¿ok? Si no llueve y si no tienes un manto acuífero cerca para obtener el agua, pues sí vas a tener que racionarla muy bien. Y dependiendo también del vino que vayas a tú hacer, ¿ok? Pero si, por ejemplo, tienes un río cerca, ¿no? Que muchas de las regiones vitivinícolas lo tienen y de ahí obtienen el agua, pues, y tú puedes ir jugando como lo que te aporta la naturaleza con la lluvia y lo que realmente necesitas. Si ves que no ha llovido en 20 días, pues te empiezas a preocupar y ¿sabes qué? Le voy a echar agüita a mis vides, ¿no? Porque si no, no me van a dar uvas, porque también requiere de agua para la producción de uvas. Entonces va a depender de todas las características que estén en el entorno, porque si también hay mucha lluvia, créeme que no las vas a querer regar. Entonces, todo eso lo debe estudiar el viticultor, debe de conocer su clima, debe conocer su tierra y obviamente, pues, saber lo que sus vides necesitan, ¿sí? Porque va a depender, por ejemplo, la Cabernet Sauvignon requiere de cierta cantidad de agua, a diferencia de la Chardonnay, ¿no? Entonces, tienes que conocer la tierra, la vid, el clima, las horas que tiene de sol, la cantidad de lluvia por año, etcétera. Todo eso va a depender de que tú sepas si lo riegas o no, ¿de acuerdo? Julio Palacios. Entonces se puede decir que la vid se acopla dependiendo su entorno. Pues prácticamente sí, ¿no? Les comento, o sea, para que también dé buen fruto, requiere que la maltraten, requiere que la poden, requiere que le estén cortando a veces racimos de hojas,
requiere que la dejen un poquito con sed, requiere que la temperatura sea cambiante, como lo hemos visto, que las noches sean frías y los días cálidos, ¿no? Entonces, requiere de un montonal de cosas porque es una planta caprichosa. Pero todo ese estrés es lo que hace liberar los nutrientes al fruto. Entonces, pues sí, de eso depende en general. ¿Y Julio Palacios? Sí, mi duda es, en este caso, ¿qué le pasa a la vid si se le pone agua de menos? O sea, menos agua de la que necesita. Puede que los racimos crezcan, pues, con uvas pequeñas. Y, por ejemplo, si tienes uvas pequeñas y con mucho nutriente, ¿qué te va a dar eso, no? Vinos que sean bien potentes. ¿Por qué? Porque obtenemos mucho sabor de las pieles, obtenemos de las pepitas, de las semillas que tienen la uva, obtenemos muchas cosas. Entonces, ahorita que veamos, por ejemplo, los nutrientes que aportan, si tiene poca agua, pues obviamente va a estar más presente todo este tema de los colores, aromas y sabores. Van a ser más intensos en general. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua, haz de cuenta que tú estás preparando un café, ¿no? Y en tu cafetera te recomienda el que te vende el café, el fabricante, que le agregues una cucharada por cada taza, ¿sí? Pero si en lugar de agua, ¿no? Si en lugar de ponerle una taza de agua le pones la mitad de agua, pues va a ser un café mucho más cargado, ¿no? Con más intensidad, con más sabor, con más aromas. Lo mismo pasa con esta parte de las uvas. Si tienes más agua, pues te va a salir más aguado, ¿no? Con menos intensidades. Y si tiene menos agua, pues obviamente vas a tener vinos con cuerpo, con intensidad, con aromas, con colores, con todo. ¿Ok? En eso se va reflejando poco a poco estos temas. Porque ya cuando probamos los vinos y tú lo estás catando y ya lo tienes en boca y sientes que las intensidades son muy bajas, ya te puedes remontar directamente al viñedo, ¿no? A lo mejor este viñedo tiene demasiada carga de agua pluvial, ¿no? Al año en su clima. O si tienes vinos intensos, bastante intensos, te vas imaginando también, ¿no? Ves los aromas, son intensos, ves que tienen mucho color, ves que tienen un montonal de cosas intensas, pues ya sabes más o menos que a lo mejor tiene poca agua o que simplemente le dan la que necesita, ¿ok? Porque en general va a depender mucho del producto que quiera elaborar el enólogo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Es como echar un poquito de la creatividad, ¿no? Y es un poquito también de lógica, estos temas. Realmente esto pasa no solamente con las uvas, pasa con muchos frutos en general, pero este es así como un modo de verlo, porque en el caso de los vinos, pues cuando uno está catando, está uno analizando cada una de sus características, ¿ok? Entonces, los vinos están hechos para dar placer, ¿no? Para tener varias experiencias en colores, experiencias aromáticas, experiencias en sabor. Entonces, lo que busca el enólogo es que principalmente que un vino sea equilibrado, porque eso se valora mucho en un vino. Los vinos que están en equilibrio se valoran. Y, por ejemplo, si tienes disparado el alcohol, pues se va a sentir eso en boca y puede llegar a ser molesto. Pero si tienes el alcohol, la acidez, la amargura, la tanicidad, todo en la misma intensidad, pues es un vino muchísimo más fácil de beber. Y obviamente todo eso implica trabajo, obtener un producto de ese tipo. ¿Ok? Que todo va desde el campo, ¿no? Sí, como lo estamos viendo. Vamos a ver ahora este riego que es por microaspersión, ¿sí? Este se da en lugares que disponen de una gran cantidad de agua y obviamente que tienen mangueras para riego. Van a recorrer todas las líneas del cultivo para un grupo de plantas y por medio de un microaspersor que moja toda la superficie que va donde se encuentre, ¿no? Normalmente son así como giratorios y van a estar los viticultores en este caso pues manejando el tiempo, ¿no? Saber cuántos litros sale por minuto para aportarle también lo que necesita la planta, ¿sí? No se logra una gran uniformidad de riego y no moja la totalidad del suelo también. Prácticamente es donde caiga el chorro. Entonces tiene que planearlo bien el viticultor para que le dé a todas las vides
y que sea lo más parejo posible. Por ejemplo, en el caso del riego por goteo, va a pasar por todas las mangueras y por todas las mangueras va a caer una determinada cantidad de agua. Pero en este caso no es tan exacto, digámoslo, ¿sí? Pero este tipo de prácticas se pueden llevar a cabo cuando tienes más acceso al agua, porque sí, la producción de vino requiere de mucha cantidad de agua. Vamos a hablar del tallo de la vid, ¿sí? Que este es prácticamente el tronco. También se le llama cordón, brazo o rama. Perdón, de ahí se van a salir lo que son los cordones, que también se llaman brazos o ramas, ¿sí? Y de ahí las varas y los pulgares, como se los había dicho. Y de los pulgares van a salir lo que son los brotes, los pámpanos o sarmientos, que es esta rama que van a crecer, donde va a crecer las hojas, los racimos y los zarcillos. Pero pues el tronco es como el pilar de todo. La poda y la conducción. La vid es una planta trepadora que si nosotros la dejamos crecer fácil llega a los 30 metros. Fácil. Y va a producir una sola planta un montonal, pero un montonal de uvas. ¿Pero qué? De nada me sirve yo tener mucha uva si es uva de poca calidad. Entonces requiere en general en todo el año de varias podas. Vimos que hay una después del letargo, donde se cortan los sarmientos y prácticamente nada más se queda el tronco con los brazos y los pulgares, ¿no? Entonces de ahí va a volver a crecer un sarmiento y de los sarmientos van a crecer las hojas, los zarcillos y los racimos. ¿Para qué ayuda la poda? Aparte de limitar como la producción, va a que tú puedas conducir a la vid a tu antojo, ¿sí? Por ejemplo, tú vas a dejar así a la vid que tenga los bracitos nada más, que tenga uno de un lado izquierdo y uno al lado derecho. ¿Para qué? Para que le dé la cantidad de sol que requiere y para que también para que las máquinas tengan acceso a la planta y puedan realizar lo que son las podas y, por ejemplo, también la vendimia, ¿no? La cosecha que se pueda realizar de manera mecánica. Esto, en general, las vendimias mecánicas son más para vinos como de producción industrial y no tanto de calidad, ¿ok? Entonces, si tú cuidas, por ejemplo, más a la vid en la cosecha, la cortas a mano y proteges así con tus manitas y le echas a la caja sin que se maltrate y todo, pues eso también aporta calidad al vino. Porque no es lo mismo que una máquina que va cortando varias cosas, que va a cortar también racimos, va a cortar hojas, va a cortar ramas, va a cortar de todo, pues también le va a aportar ciertas características al vino. Y pues en los vinos de calidad, pues no es algo tan bueno, ¿no? Algo que se valore mucho. Entonces, pues es necesario realizar podas en general. Va a haber veces que tengamos que podar hojas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tapa el sol y no le da a los racimos de uva. Y para los racimos es necesario el sol. Entonces vamos a tener que podar hojas. Pero no podemos podar todas las hojas porque también es donde se hace la fotosíntesis, por ejemplo. Entonces tienes que estar trabajando todo el tiempo para saber cuál es el equilibrio que requiere tu planta. Va a haber veces que también tengamos que podar racimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque está generando muchos. Y si generas más, pero no de buena calidad. ¿Por qué? Porque la planta tiene que repartir todos los nutrientes a todos esos racimos. Entonces también tienes que limitar los racimos para que los racimos que tengas sean de buena calidad, ¿ok? ¿Sí se va entendiendo ese punto de la poda? Va a depender del tipo de clima, del suelo, de todo lo que hemos hablado, de la uva, del tipo de vino que se va a realizar, del proceso de elaboración que se va a realizar y de la calidad de la uva en general, ¿ok? Lo que les comentaba, ¿no? Aquí están los brazos y estas dos ramas son los sarmientos. Entonces en los sarmientos vamos a cortarlo, ¿sí? Para hacer un pulgar. De esos pulgares se va a dar el lloro, que es la liberación de la savia, que en la primavera nos va a avisar de que está lista para lanzar los primeros brotes. Entonces por eso les dejé esta tarea de la línea del tiempo, para que se vayan ubicando más o menos, así como de, sí, debemos de hacer después del letargo una poda
para limitar a la planta y que de esos pulgares crezcan nuevos sarmientos, ¿no? A lo mejor van a salir como varios sarmientos demasiados y solamente debes dejar 1 o 2, ¿no? Entonces, todo eso va a depender del conocimiento que tenga el viticultor acerca de sus plantas. Porque, por ejemplo, va a haber un año en el que va a tener una producción pero grandísima de uvas, ¿no? Pero al final el vino no fue de buena calidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tiene que estudiarlo, ¿no? A ver, ¿por qué el vino salió aguado? Le echamos demasiada agua. Ok. ¿Por qué más? Porque dejamos que creciera un montón de uvas, ¿no? Vamos a cortar racimos para que no crezca tanta uva y la que tengamos sea de buena calidad. Entonces, así todo lo va a estar estudiando con respecto a todo el clima, al tipo de uva, al suelo, a la producción, a los minerales que tenga el suelo, al agua, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos hablando, todo eso lo tiene que estudiar el viticultor. ¿Para qué? Para que dé vinos de buena calidad. Creo que sí me estoy dando a entender, ¿no? Más o menos. Trato de no ir tan rápido. ¿Para qué sirven las podas? Para limitar el número de yemas. ¿Qué es la yema? Pues están los pulgares y de los pulgares crecen los sarmientos, ¿no? Entonces tienes que cortarlo y esto es una yema, donde lo cortas. Para reducir el tamaño de la vid, para limitar el número de racimos, sirven las podas también, y esto va a hacer que mejore la calidad de la uva, ayuda también a que se estrese la planta y mejore también la calidad de la uva con ese estrés. ¿Por qué? Porque liberan nutrimentos a los frutos y ayuda a conducir la vid, ¿sí? Para lo que requiera el viticultor, ¿sí? Si quiere hacer vendimia mecánica, pues todas deben estar iguales para que pueda pasar la maquinaria, ¿no? Si no, pues simplemente la deja crecer así como para los lados o para aprovechar mejor el sol, etcétera. Como él quiera o como él necesite, ¿no? Ahí está el tronco en la imagen superior izquierda, donde ya fue realizada la poda y simplemente tiene tres brazos, ¿no? Y de los brazos, cada brazo tiene creo que dos pulgares. De esos pulgares van a salir otra vez los sarmientos. A lo mejor tiene en la superior derecha está la vid creciendo y solamente tiene un solo brazo y va a crecer hacia la izquierda, ¿no? Y de ahí van a crecer lo que son los racimos hacia abajo. ¿Por qué? A lo mejor no tiene suficiente horas sol y necesita que se asoleen bien. Entonces, por eso nada más deja un solo brazo para que no nada tape a que entre la luz solar a la vid, ¿no? La más común es esta, que es la imagen que está del lado izquierdo inferior, que es de vaso, ¿no? Es una poda en forma de vaso donde se dejan los dos brazos, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha, ¿sí? Pero también tú puedes dejar la vid como tú quieras, ¿no? A lo mejor que tenga 4 brazos y que una se oriente hacia cada punto cardinal, pero pues obviamente ahí nunca va a pasar maquinaria, ¿no? Tendrías que hacer a fuerzas la vendimia de manera manual. Pero pues tú sabes el vino que quieres manejar. Obviamente por eso hay vinos que son bastante costosos, porque mientras más trabajo tenga, más va a elevarse el precio del vino. Pero ¿qué te estás imaginando también cuando te estás pagando por un vino que es más caro? Pues un vino que es de mayor calidad. Que no siempre es, ¿no? No siempre pasa que el vino más caro es el mejor. Pero, en general, si aportas más trabajo a la producción del vino, pues te va a dar mejor resultado. Tiene precios exorbitantes. ¿Pero por qué? Porque implicó mucho trabajo, implicó mucho el conocimiento del terreno, tal vez, muchos estudios de laboratorio. A lo mejor de cada vid simplemente obtuvieron 3 racimos, entonces es muy poquito, ¿no? Pero son racimos buenos, o sea, son uvas de excelentísima calidad. Y así pasa con varios tipos de vino que son de excelente calidad. Jordi, te escucho, Jordi, te escuchamos, perdón. Profe, por ejemplo, hipotéticamente, si yo quiero hacer un vino dulce, pero, bueno, sería un vino joven, pero, o sea, que con poquito, pues que con poquito tenga los efectos. ¿Vino dulce con poquitos efectos como qué? ¿Como la amargura, como la acidez? No, bueno, que sea dulce, pero que a su vez esté pegador.
O sea, que sea dulce, pero que sea alcohólico. Sí, ajá. École. Va que va. Mira, te voy a explicar así con poquitas palabras, porque de eso te lo voy a contestar mejor y a mayor detalle cuando veamos la elaboración de vinificación, el proceso de vinificación. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se obtiene el vino? ¿Sí? Gracias a la fermentación. ¿Qué es la fermentación? Es convertir los azúcares de la uva en alcohol. Entonces, si tú quieres obtener un vino, por ejemplo, dulce, tienes que, por ejemplo, hacer que la uva madure, puede ser un ejemplo, madure de más para que tenga una producción de azúcar fuerte, ¿no? Pero obviamente requiere de nutrimentos, requiere de poca agua, etcétera, para que la uva tenga gran cantidad de azúcar, ¿sí? Entonces ya cuando lo estás elaborando, va a llegar a un punto en el que va a llegar a su óptimo punto de alcohol, pero también le va a quedar azúcar para darle dulzura. Pero no es el caso. Te voy a contar una cosa, Jordi. Realmente, los vinos que son dulces en general no son vinos de excelente calidad, ¿ok? Yo les voy a recomendar siempre que nos alejemos de ese tipo de vinos, que tratemos de evitar los vinos que son dulces. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas más en el vino que son opacadas por la dulzura en ese tipo de vinos que son dulces. ¿Ok? Entonces, poco a poco lo vamos a ir viendo. Tienen ustedes dos cursos, que es el de viticultura y el de los vinos del mundo, que van a probar vinos en la siguiente asignatura. ¿Ok? Se van a dar cuenta que el vino no es dulce, pero que aporta también muchas, tiene caracteres placenteros. ¿Como qué? Como aromas, incluso valorar la amargura es algo que también se da en los vinos, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda a poder combinarlo con ciertos alimentos, etcétera. Entonces, tratamos de quitar ese estigma que tenemos, por ejemplo, los mexicanos, de consumir demasiadas bebidas dulces, ¿ok? ¿Por qué? Porque tan solo veamos cómo está el panorama en general, ¿no? Ese tipo de costumbres han hecho que la salud pública esté fatal, ¿no? Y por eso, ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, pues hay muchas personas que las está atacando y las está matando. ¿Por qué? Porque consumen demasiada azúcar, se vuelven diabéticos, afecta al corazón, afecta a un montonal de cosas y no es bueno para la salud. Y el vino es muy benéfico para la salud, pero ¿qué crees? El que no es dulce. Entonces, tratemos de evitar siempre los vinos dulces, esa es mi principal recomendación. Vinos dulces, tache, ¿no? Hay vinos dulces que son de excelente calidad, pero no son como para beber siempre. El que es para beber siempre nunca va a ser dulce, eso sí se los aseguro. Entonces, vamos a ver poco a poco cómo nos vamos a dar cuenta de que los vinos que no son dulces son de excelentísima calidad. Julio Palacios. Sí, profe, ¿me puede volver a explicar lo de la yema? Lo de la yema, sí. ¿Ves que está el tronco? De los troncos salen los brazos y de los brazos los pulgares. Sí. De los pulgares van a crecer los sarmientos. Entonces, en las yemas, las yemas es cuando tú cortas el sarmiento y queda simplemente donde termina el pulgar prácticamente, ¿no? Esa pequeña ramita chiquita es un pulgar, donde va a volver a crecer un sarmiento. Ese punto exactamente donde tú cortaste, esa es una yema. Ok, ya me quedó claro. Muy bien. Sí, gracias. Vamos a continuar. Consuman mucho vino, no consuman realmente ahorita, que todavía no están como muy experimentados, no consuman vino caro, porque no tiene sentido. Es mejor irlos probando poco a poco, que te acostumbres a ese tipo de sabores, y después vas a decir, oye, este vino que tiene más trabajo, pues sí es de mayor calidad, sí lo vale, ¿no? Que si te avientas luego a comprar vinos caros, no sirve de nada porque no lo sabemos apreciar. Tenemos que ir como trabajando poco a poco con el paladar. ¿Ok? Pero tache los vinos dulces, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de las hojas rápidamente. Este es el órgano principal para que la planta respire, ¿sí? Y es la que se encarga de la fotosíntesis y para eso requiere de la luz solar. ¿Para qué? Porque también el proceso de la fotosíntesis le va a aportar nutrimentos a la vid, ¿ok? Si hay muchas, lamentablemente tenemos que cortarlas a veces. Si hay, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hay demasiadas hojas y están como demasiado en contacto con los racimos, estas hojas le van a dar tonalidades herbáceas a los vinos. Que cuando ya tenemos demasiadas tonalidades herbáceas, pues va a opacar otras características de los vinos. Entonces, si nada más tienes pura hierba, es aburrido, ¿no?
El vino aporta demasiadas cosas. Si puede tener tonalidades herbáceas, bien, pero que no sea lo único que vas a tener en el vino. Va a haber otros perfumes a frutas, a cítricos, a tabaco, a madera, y si lo cubres es como con lo del azúcar, ¿no? Si lo cubres nada más con una sola cosa, pues ¿qué chiste tiene? El vino tiene demasiadas cosas que aportar. Entonces tiene que también estarlo cortando, podando hojitas, para que también no haga los vinos demasiado herbáceos. Y la senescencia, lo que les había comentado, que es este proceso en el que las hojas pues ya se secan y tienden a caer al suelo. Entonces, este proceso es cuando nos indica que la planta va a entrar al proceso de letargo o de reposo. Esto se da en el otoño, ¿no? Es la clásica imagen de otoño, que las hojas se secan y se caen de los árboles. Entonces, esa es la senescencia. Anótenlo muy bien. Es un dato importante. Vamos a hablar de la flor, ¿sí? Esta es una planta hermafrodita. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene macho y hembra en un solo lugar. Son flores bien diminutas, chiquititas, ¿no? Que van a crecer poco a poco y que ya cuando se encuentran maduras las flores, pues se van a polinizar entre ellas gracias al viento, gracias a los insectos y, por ejemplo, las moscas, las abejas y todo esto ayuda a que se fecunden entre ellas y cada flor polinizada se va a convertir en una uva. Y en el aroma de este tipo de flores se puede identificar en algunos vinos blancos, ¿ok? Los blancos son los que van a gozar como de mayor tipo de aromas de ese tipo floral. Entonces ahí van tan chiquititas las flores, ¿sí? Entonces, ya que crecieron las flores y se polinizaron, poco a poco se van a convertir en uvas, que este es el proceso de ya cuando se convierte en uvas, de fructificación o cuajado. Vamos a ver la anatomía del racimo, ¿sí? Ya el racimo pues, va a depender también del tamaño, de la especie, de todo lo que hemos hablado, ¿ok? La parte que tiene como el esqueleto que sostiene cada una de las uvas se le llama raspón. También les recomiendo que hagan un dibujito acerca de esto. Del raspón va a llegar un punto, no lo puse aquí, no sé por qué no lo he puesto, pero ese punto entre el raspón antes de que entre a la uva, ya cuando entra a la uva se llama pincel, pero exactamente entre el raspón y el pincel, esa en la parte de la orillita de la uva, se le llama pedicelo. Por favor, anótenlo. Pedicelo. Pedicelo. Entonces, está el raspón, el pedicelo, y se incrusta el raspón. ¿Entre qué y qué, chef? Entre el pincel y el raspón. Si quieren se lo dibujo aquí. A ver. ¿Con qué? Que no encuentro el borrador. Aquí tengo. Ay. Está la uva. De acá viene el raspón. Esta parte donde se incrusta el raspón se le llama pincel, pero esta parte, entre el pincel y el raspón, se llama pedicelo. ¿Ok? Que no viene ahí. Pero necesito que lo sepan. Aquí, ¿de acuerdo? Pedicelo. La pulpa, pues es toda esta parte que tiene los nutrimentos y el agua, donde vamos a obtener el jugo. Vienen las semillitas, que también se le llama pepitas. Y la piel de la uva también se le conoce como ollejo. Del ollejo, en la parte exterior, no sé si se han dado cuenta que muchas uvas tienen como una capita blanca, una pequeña película blancuzca. Pues esas son las levaduras naturales de la uva, ¿sí? Y se le llama pruina. Perdón. ¿Qué pasa cuando hacemos un vino? Tenemos a la uva, ¿sí? Está la uva así entera y vamos a prensarla. ¿Para qué? Para que la pruina entre en contacto con los azúcares de la pulpa.
y va a hacer que cambien esos azúcares a alcohol. Eso es la fermentación alcohólica, en pocas palabras, ¿no? Entonces, pues no se lavan las uvas, porque si no, pues nos deshacemos de estas levaduras autóctonas, ¿no? De la fruta. Y pues son parte de la anatomía de la vid. Alejandra Isabel. Disculpa, profesor, si se dice que no se lava la uva cuando el riego es por medio de aspersores, ¿ahí cómo le hacen? Cuando es por riego de aspersores, no se trata con aguas de aguas negras, ¿eh? Ahí sí es agua potable completamente. Qué buena pregunta. Pero, por ejemplo, en el caso del riego por goteo, que nada más va a tocar como la tierra, ahí sí puede ser la calidad del agua distinta. Pero si es, por ejemplo, por aspersión, sí debe ser agua limpia, o sea, agua de un río, agua que no venga sucia, ¿no? Y en ese caso no importa que toque las uvas como tal, o sea, que las moje, pues. No, pues prácticamente también lo puede hacer la lluvia, ¿no? Bueno, sí, pero como dice que no se tenía que lavar, bueno, ¿ahí qué pasa? Bueno, ese tema de la higiene, ok, en la fermentación todo se muere, ¿no? O sea, la fermentación va a elevarse la cantidad de alcohol y créeme que ahí no hay un ambiente óptimo para que haya como sí, algo que nos pueda enfermar, ¿no? Un virus o lo que sea. En la fermentación todo se muere. Las uvas no las lavan, a lo mejor se puede ir una arañita, ¿no? Un pequeño gusanito en la fermentación. Es normal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque todo se va a morir en la fermentación. Ahí sí no te preocupes. Ese proceso natural lo purifica, por decirlo de una forma, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las enfermedades de la vid. Vamos muy bien de tiempo, creo. Pues, cuando llega una plaga, lo primero que atacan son los rosales que se encuentran plantados siempre alrededor de los viñedos. Siempre va a haber rosales plantados alrededor de un viñedo. ¿Para qué? Para saber si hay alguna plaga. Entonces, como están alrededor, si vemos que un rosal ya no se encuentra bien, pues hay que ver qué está pasando, si hay alguna enfermedad ahí, porque puede atacar al viñedo. Entonces, imaginen, si tienen vides que tienen 25 años plantadas, y perderla por alguna enfermedad, pues creo que debe ser algo devastador, ¿no? Y así se puede actuar a tiempo para que no se vea afectada la producción de la bodega. Entonces siempre va a haber plantados rosales alrededor de los viñedos. Dice que la vid resiste a las adversidades del medio. Alejandra, te escucho, Alejandra. Disculpe, profesor, que si podía regresar un poquito a la diapositiva anterior. Un segundito. Sí, de ahí nada más como lo importante es que siempre va a haber rosales alrededor de los viñedos para darnos cuenta si hay alguna plaga o enfermedad. Gracias, profe. Listo. De nada. Dice, la vid resiste a mí no me aparece la actualización de la presentación, profe. No te aparece. ¿Qué estás viendo? ¿Quién eres? ¿Brian? Brian, la flor. ¿Estás viendo la flor todavía? Sí. ¿No se ve nada que cambie en este momento? No. De acuerdo, dejo de presentar y la vuelvo a cargar, no pasa nada. ¿Quién sabe por qué luego pasa esto? Una vez más. Como está pesadito, tardan en subirse. ¿Van quedando más o menos bien entendidos estos temas? Sí, ¿o hay alguna duda? Este es momento para aclarar dudas. Traté de no ir tan rápido. Pues no, profe, pero sí sería bueno, como usted dice, que va a venir una carga fuerte acerca de lo que son las uvas y todo eso, pues sí sería luego repasarlo nuevamente, porque como iba tan rápido, sí es como que sí. uno Sí, no se aprende todo, y luego en el examen, pues sí, nos puede ir mal si no repasamos eso. Sí, les voy a echar una manita con ese aspecto, no se preocupen. Okay, vamos a hacer una gracias. actividad, una mesa de debate de temas que se van a encontrar en el examen, para que vayan así como listos, ¿ok? De cualquier manera, Bueno.
conforme vayan pasando los temas, les voy recordando, ¿se acuerdan de la Chardonnay? ¿Se acuerdan de este vino? Pues es cuando aplica, ¿no? Porque así trato de como ir refrescando la información. Muy bien. A ver, ya deben de verla o ya debe estar cargándoles. Y pues me voy hasta el final otra vez. Si alguien no la ve, por favor me dice. Sí, yo sé que es mucha teoría, pero sí les voy a ir recordando poco a poco. Y van a ver conforme vayamos viendo los temas que se van conectando. Que al final todo afecta al vino. Profe, ¿Sí? ¿ya nos va a subir estas diapositivas o todavía falta? Hoy la subo, muñeca. ¿Quién eres? Michelle. Sí. Sí, hoy le subo estas diapositivas. La clase pasada, es que ya con este terminamos con viticultura. ¿Ok? Entonces ya son estas dos presentaciones, la de la clase pasada y la de hoy. Para que estudien ahí, pues si se quedaron atorados en alguna parte. Las enfermedades de la vid ya deben de ver todos ahí, a los rosales alrededor de los viñedos. Y pues la siguiente dice, la vid resiste a las adversidades del medio, pero es sensible y puede ser atacada por enfermedades. Y esto se va reflejado en la cantidad y la calidad del vino obtenido. Obviamente, si se mueren vides, si se mueren racimos antes de la madurez, pues no se pueden utilizar para la vinificación. Y algunos de esas plagas o enfermedades son de tipo de hongos, de virus o parásitos. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con los hongos. ¿Qué se requiere para que se den los hongos en el viñedo? Requiere una alta humedad. También lo que estábamos viendo con esta onda del riego, pues si regamos demasiado o si está lloviendo mucho, tenemos que echar ojo en esta parte de que no haya tanta humedad para que no se creen hongos, ¿ok? Pero va a ser un tipo de humedad que sea como leve. Si hay como charcos, como tal, no se producen los hongos. Es como demasiada agua para un hongo, ¿ok? El inóculo o transmisor llega gracias al viento, ¿sí? Está en el ambiente y cuando pues tenga el ambiente idóneo para crecer el hongo, pues lo va a hacer, ¿no? Principalmente por la humedad. Hay algunos benéficos para el hombre y otros dañinos. Uno de los dañinos es, por ejemplo, el oidio. Es un hongo muy... En general, no solamente las uvas, en varios productos del campo. Pero este tipo de hongo, pues ¿qué hace? Hace que se desarrolla en el exterior de la hoja. Los granos se van a cubrir de un polvo harinoso blancuzco, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Se endurece la piel y no madura. Los racimos, si son pequeños en un tiempo, se secan. Ya se pierde prácticamente ese racimo. Y si la uva es madura, se agrieta y se contamina por dentro. Si no se da tratamiento, se puede perder completamente la cosecha, ¿sí? Entonces, de los que pueden afectar más en el viñedo son el oidio, y anoten que les voy a decir, que se llama mildew. Mildew. Son como los más clásicos, hablando de hongos. ¿Cuál es el tratamiento? Pues se deben tratar las vides con azufre por aspersión, ¿ok? Y tarda en degradarse aproximadamente 15 días en el viñedo. Pero si ya atacó y las vides son maduras, se perdieron. Los racimos son maduros, se perdieron. ¿Por qué? Porque cuando los vinos pasan por este tratamiento, tienen aromas a huevo podrido, ¿sí? Que quiere decir que se le dio tratamiento durante la cosecha. Ahora vamos a hablar de un hongo que es benéfico, ¿sí? Jordi Maximiliano. Profe, y por ejemplo eso de echarles el azufre y aunque luego se degrada, ¿no afecta en la uva? Sí afecta en la uva. Por eso si está madura ya la uva, no va a servir para la vinificación. ¿Por qué? Porque el vino va a tener, pues, no, va a tener defectos, ¿no? Y por ejemplo, si fuera joven la uva. Si fuera joven la uva, todavía podría, limpiarse y crecer normal. Pero si es como en tiempos de cosecha o en que la uva ya está madura, pues prácticamente se puede llegar a perder. Entonces tienen que estar siempre en constante monitoreo de que la vid se encuentre sana. Todo el año, aunque parezca,
que la vid solamente da las uvas una vez al año. Todo el año en el campo hay trabajo, ¿ok? Tienen que revisarlo todo. Tienen que revisar el agua, tienen que revisar el sol, la calidad de nutrientes de la tierra, todo lo que hemos visto, ¿eh? Todo lo tienen que estar monitoreando todo el año para que dé uvas de calidad. ¿Va que va, Jordi? Muy bien. Este hongo sí es benéfico, porque también se le conoce como podredumbre noble. Produce manchas pardas rojizas en las hojas y va a producir una desecación parcial de la uva. ¿Qué quiere decir? Que la va a deshidratar. Y en este caso, este tipo de uvas que están deshidratadas o que prácticamente se hacen como pasitas, va a ser para la producción de vinos dulces. Lo que a ti te gusta, Jordi, los vinos dulces, pero son vinos dulces de manera natural, o sea que no le agregan azúcar, sino que el azúcar la obtienen de la propia uva. ¿Y cómo? Pues este hongo va a desecar la uva, la va a deshidratar, y obviamente la cantidad de azúcar es mucho más alta. Se arrugan los granos y tardan más o menos un mes en hacerse pasita. Se produce un polvo grisáceo, tomando un aspecto de podrido, pero sigue viva la uva. Es propenso a desarrollarse temperaturas entre los 15 grados por un tiempo de 15 horas. O sea, también requiere de un ambiente necesario para que se dé. ¿Ok? Jordi. Y por ejemplo, yo le puedo provocar solito esta de cinerea, yo se la puedo provocar a la uva para que, al propósito, yo se la puedo provocar. Si tienes el ambiente necesario, sí. Y ahorita, ¿se acuerdan que les hablé de la uva Sauvignon Blanc? Y les hablé de un vino llamado Chateau d'Yquem, pues se hace por este método de Botrytis cinerea, ¿ok? Es benéfica para la producción de vino debido a que los vinos son más dulces, ¿sí? Aquí vemos unas imágenes de cómo se van manchando las hojas y poco a poco se van secando las uvas, ¿ok? Entonces hay menos agua, pero hay mucho azúcar, entonces los vinos van a ser de tipo dulce natural. A ver. Ejemplos de esto es el Chateau d'Yquem, que les había comentado que está hecho a base de uva Sauvignon Blanc, y también los Tokaji de Hungría, ¿ok? ¿Se acuerdan del refractómetro? Pues estos van a medir en la uva aproximadamente entre 28 y 30 grados Brix. Yori, ¿te quedaste con la mano alzada? Creo que sí. Sabino Álvarez. Sí, le puede cambiar. Es que lo que pasa es que ya no, la presentación se quedó hasta donde están haciendo el tratamiento con azufre y ya no veo las imágenes que dice de las hojas. Ok, aquí está el tratamiento. A ver, ahí se ve Botrytis cinerea. ¿Ves la lámina que dice Botrytis cinerea? ¿Sabino? No, profe. ¿No? A ver, le muevo otra vez ahí. ¿Ves No. las imágenes de las uvas? Tampoco. Otra vez la quito y la vuelvo a subir. Pues, o si quiere, lo vuelvo a dar refresh yo, a ver si en caso de que lo vea ya para que no lo quite. De acuerdo, ok. Te lo voy a agradecer mucho porque ya se nos acaba el tiempo. Ya voy a terminar con los temas también. ¿Sí? Lo puedes revisar también en el video. ¿Va? De cualquier manera también les subo hoy las presentaciones. Entonces, ejemplos de estos vinos que están hechos por Botrytis cinerea. El Chateau d'Yquem, proveniente de la región de Sauternes, en Burdeos, en Francia. Y los Tokaji, ¿no? Son ejemplos de estos vinos. Son de bien alto costo, están carísimos. Pero porque la producción también es limitada y es difícil obtener este tipo de vinos. De los parásitos, uno de los más terribles en general en la historia de la vitivinicultura ha sido la filoxera. Este parásito se considera como la plaga más devastadora de toda la viticultura a nivel mundial. Su nombre científico es Phylloxera bastatrix, y se trata de un pulgón ovíparo, ¿sí? Es nativa de algunas regiones de Estados Unidos donde se desarrolla a expensas de especies de vid salvaje, ¿sí? Que es, por ejemplo, la Vitis lambrusca. Y le fascina comerse a la Vitis vinífera, ¿ok? La filoxera se nutre de las plantas del género Vitis, atacando por igual a todas las especies. Pero las especies silvestres tienen la
la raíz muchísimo más fuerte, por así decirlo, y puedes darte cuenta de que está la filoxera y darle tratamiento a la vid antes de que llegue a la raíz y la mate por dentro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se dio esto? Se dio gracias al intercambio de vides entre Europa y América, principalmente. Esto fue a finales del siglo XIX, ¿de acuerdo? Por eso de los años 1870, de la década de los 70 del siglo de 1800, ¿ok? Que es el siglo XIX. Y pues las cepas van a morir, pero a lo loco en todo el mundo, principalmente en Francia. Y como es de los países que tenía una gran diversidad de uvas, muchas se llegan a extinguir, ¿ok? Las cepas se mueren entre los 2 y 4 años después de la parasitación y este parásito es hallado en viñedos de Inglaterra e Irlanda, pero como no son países hablando fuerte de vitivinicultura, pues no tuvo tanta importancia. Pero en ese mismo año empiezan a comentar que los viticultores franceses de la zona de la Provenza, la aparición de una extraña enfermedad en las viñas que acabó con el 85% de las viñas a nivel mundial. En 1878, la plaga alcanza toda Europa. El ciclo biológico de la filoxera primero es una aérea, llega volando y se aparece en lo que son las hojas de la vid. Y poco a poco va llegando a la parte de la tierra, a una fase subterránea, y ahí es cuando va a comerse las raíces y va a matar las vides completamente. Entonces, pues prácticamente se muere completamente la vid. Sin raíces no hay vid. Las repercusiones económicas por la llegada de la filoxera a Europa fueron completamente catastróficas. Todos los países estaban desesperados y no encontraban una cura. El problema también había llegado a América por las plantaciones, por este intercambio de vides entre plantaciones de vides europeas. Y la solución fue el injerto de vides americanas, que la raíz fuera de una vid americana, y ya arriba que tenga la vid normal, ¿no? La Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay, etcétera, ¿no? Entonces, así fue como sobrevivieron a la plaga de la filoxera, pero sí hubo muchas especies que se extinguieron. ¿Quién me dice rápidamente qué país es este? Bueno, ya se me acabó el tiempo, les voy a comentar rápido. Es Chile. Chile fue el único país en todo el mundo al que no atacó la filoxera. ¿Por qué? Porque tiene barreras naturales que impidieron el paso de esta plaga a los viñedos. ¿Cuáles son estas barreras naturales? Al norte se encuentra el desierto de Atacama, ¿sí? En la parte del este, la cordillera de los Andes. En el sur, el frío ártico. Y en el oeste, el océano es Pacífico, ¿ok? Entonces nunca pudo pasar por las barreras naturales que tiene Chile. Esto hizo que una uva francesa que se creía extinta en la década de los 90 volvía a resurgir. Se pensó que era una Merlot, pero gracias a los estudios se dio cuenta de que era la uva Carmener. Y hoy en día es la uva varietal por excelencia de Chile. Por favor, anoten, Carmener, se escribe Carmenere, uva tinta por excelencia de Chile. Uva francesa que se creía extinta, que gracias a las barreras naturales de Chile se pudo salvar. ¿Ok? Y ya para terminar, pues lo último son los insectos, que esto es algo normal en un viñedo. Es el campo y también es pues el hogar de muchos animalitos, ¿no? Pero se considera plaga cuando ya va a afectar completamente la producción de vino. Es normal que habiten, pero si ya es demasiado, va a tener que darse tratamiento al campo para evitar la plaga. Pero es normal y es normal que incluso se vayan a la vinificación, ¿ok? No pasa nada, todo se muere en la fermentación, es un producto salubre. Y pues eso es todo. Si alcanzamos a terminar. ¿La uva cómo se llamaba, perdón, profe? La uva se llama Carmener, ¿ok? Se las voy a presentar más a detalle después, pero es un dato importante que ya lo vayan viendo.
Varietal por excelencia de Chile, salvada de la filoxera, que se creía extinta. Esta es una uva francesa. Que es muy susceptible a la filoxera y por eso acabó con toda la Carmener y con muchas otras, pero sí pudo salvarse en Chile. Y es tanto que hoy en día es la uva emblema. Y pues eso es todo, jóvenes. Sí alcancé a terminar con la información. Y pues no sé si tengan alguna duda. Hoy les subo las presentaciones, el video de la grabación de esta clase. Y pues nada más. Si no hay dudas, pues me despido. ¿Algo? Perdón, profe, esta semana sin tarea. Esta semana no va a haber tarea. Déjenme verlo rápido. Déjenme verlo. Un segundito. Viticultura y enología. Grupo actual. Un momentito, carta descriptiva. Pero creo que sí, esta semana no va a haber tarea. Se la voy a dejar hasta después. Es que no son muchas tareas, pero sí las quiero dejar como al principio, para cuando ya se esté terminando ¿cómo se llama? El cuatrimestre, no tengan como demasiada carga de la tarea al final, ¿no? Porque se juntan los exámenes y todo eso. No, vamos a hablar se agradece mucho eso. Sí. Entonces, mejor primero la tarea conmigo al principio y ya en otras asignaturas al final del cuatrimestre, ¿no? Pues eso es todo, chiquitos. Si hay alguna duda o algo que me quieran comentar, por favor me mandan correo. Y pues les agradezco mucho su atención. Que tengan una bonita semana. Se portan muy bien. Profe. Ajá. Yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, nosotras que no subimos la actividad, ¿las instrucciones vienen en contenidos semanales o cómo es la línea del tiempo? Sí viene ahí un ejemplo. También, por favor, revisa el video. Ahí les explico más o menos cómo hacerla. Pero obviamente tienen que hacerla ustedes con su propio formato. Que no vayan a copiar nada de internet, una imagen de internet ni nada. Que sea algo hecho por ustedes. Y tengo a los que les voy a habilitar la actividad es a Jordi Maximiliano, a Londra Almaraz, a María de Jesús y a Lisette Alejandra. ¿Hay alguien que me haga falta de habilitarle la actividad? Yo, profe, a mí tampoco me apareció la liga para subirlo. ¿Quién eres, muñeca? Ana Karen Cancé Coneri. Muy bien. Ok, lo hacen bien completita, ya que vimos ya el tema. ¿Tú también, Sabino? Sí, ya hablé también me puse en contacto con Blackboard y ya me dijeron que ahorita me habilitan todo mi horario. Perfecto. Ahorita se los pongo entonces. Terminando ahorita con la clase, me voy a Blackboard a habilitarles la actividad. Van a tener hasta el día viernes, por favor. ¿Ok? Ok, chef, muchas gracias. Gracias a ustedes, Sí, gracias por su atención, pórtense muy bien, cuídense mucho, protéjanse mucho con este tema de la pandemia, por favor, porque está muy pesado. Gracias, profe, bonita semana. Gracias a todos por sus deseos y por favor cuídense mucho y cuiden a sus familiares también. Profe, una pregunta. Sí. Es que yo pude ingresar, pero hasta después, o sea, estaba en la clase, pero intenté ingresar y ya ingresé. De acuerdo, perfecto, qué bueno. Pero hay un problema, que no me sigue apareciendo. Me tuve que ir ahorita le digo dónde fue. Me tuve que ir a calendario, me apareció su clase y ahí me metí y me apareció como alumno, pero en equipos, me sigue sin aparecer su clase. No entonces, te preocupes, realmente yo en los equipos no dejo nada más que las clases en vivo. Lo que sí, siempre entra con la liga de Teams, por si la tengo que cambiar para ahorita que ya tengamos chat, porque eso es importante. ¿Ok? Entonces así ingreso como ingresé ahorita, así. Sí, por favor, ahora sí ya está tu nombre completo. Y tu estatus de alumno. Sí, está bien, profe. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Cuídate hasta luego. Mucho. Hasta luego. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sergio. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguien que me pueda aportar un contacto?
un número de teléfono para que me ayude ahorita que cree el grupo, para saber si tenemos chat. Alguien que me pueda dar que tenga tiempo ahorita la tarde de hoy. ¿Alguien? ¿No? Un valiente. Melanie, ¿tú? Sí, profe. ¿Me puedes regalar tu número de celular, muñeca? Claro, es 5539. Ajá. 75 7083. 7083. ¿Estás desocupada hoy en la tarde? Claro. De acuerdo. Entonces, ahorita que haga la prueba con otro equipo, con otro grupo de chat, te aviso y te puedas conectar para ver si ya funciona el chat. Sí, profesor, sin ningún problema. Muchas gracias, Melanie. Qué linda. A usted, nos vemos. Nos vemos. Gracias.